¿Cuál era el carácter de los samaritanos según las Escrituras y por qué provocaron tanto desdén? Este tema ha intrigado a teólogos e historiadores a lo largo de los años. Para entender la profundidad de esta relación, es vital profundizar en la historia interconectada de estos dos grupos, ligados y distanciados por su creencia, rivalidades y cercanía territorial. El dilema entre mito y realidad. La expresión «el buen samaritano» simboliza comportamientos desinteresados y bondadosos. Sin embargo, esta imagen contrasta fuertemente con el rechazo que los samaritanos experimentaban antiguamente. ¿Cómo entonces se originó este término favorable de un ambiente de menosprecio y conflicto? En este episodio abordaremos un tema no muy explorado por muchos. Te revelaremos con detalle todos los misterios y secretos vinculados a los samaritanos. ¿Conoces realmente quiénes eran? Asegúrate de compartir este video en grupos de WhatsApp, Telegram o Facebook. Confío en que muchas personas que valoras aprenderán datos sorprendentes sobre estos personajes tan destacados en las Sagradas Escrituras. Un legado de rechazo. Los samaritanos vivían en lo que era el antiguo reino del norte de Israel y a menudo chocaban con los judíos del sur. Este conflicto no solo era territorial, sino también espiritual y cultural, arraigado en siglos de historia común, pero divergente. La raíz del conflicto. Entender la causa del menosprecio hacia los samaritanos es crucial. Analizar su identidad y cómo ésta se interconectaba y enfrentaba con la de los judíos destapa un recorrido histórico y espiritual que muestra cómo las diferencias en las prácticas religiosas y los orígenes étnicos propiciaron una división significativa. Desuniones profundas. La historia de los samaritanos comienza con la división del Reino Unido de Israel. Tras la muerte de Salomón, diferencias políticas, culturales y religiosas desencadenaron la división en dos: Israel al norte y Judá al sur. Los samaritanos emergieron de este escenario de división, marcando el inicio de un prolongado conflicto. El efecto de la conquista asiria. La invasión asiria en el año 722 a.C. marcó un punto decisivo para el reino del norte. La deportación de israelitas y la incorporación de poblaciones foráneas fomentaron una fusión cultural y religiosa, creando una comunidad que, aunque conservaba algunas tradiciones judías, también adoptaba elementos foráneos. Esta mezcla de creencias creó tensión con los judíos, quienes valoraban la pureza religiosa. Identidad en un cruce de caminos. A raíz de esta fusión cultural y religiosa, los samaritanos se veían a sí mismos como los verdaderos herederos de las tradiciones israelitas. No obstante, esta autoimagen profundizaba la brecha entre ellos y los judíos, que los veían como traidores a la fe y al legado común. Las raíces de la fractura. Incluso la magnificencia del reinado de Salomón no pudo impedir la eventual ruptura del reino. Los conflictos políticos evolucionaron en brechas religiosas y culturales, estableciendo el escenario para el enfrentamiento entre samaritanos y judíos. Esta escisión reflejaba una batalla no solo por dominio, sino por identidad y creencias. Herencia de dos santuarios. La enemistad entre el Templo de Jerusalén en Judá y el monte Gerizim en Samaria simbolizaba la disparidad espiritual entre las dos comunidades. Esta rivalidad iba más allá de lo territorial. Era también una lucha por la validez y la sinceridad en el culto y los rituales religiosos. Rutas divergentes. Con el paso de los siglos, las discrepancias entre samaritanos y judíos se solidificaron en doctrinas y prácticas religiosas propias. Cada grupo afirmaba ser el legítimo heredero de las tradiciones de Israel, interpretando las escrituras y las profecías desde perspectivas distintas, lo que reforzaba las divisiones existentes. El asedio y sus efectos.
La conquista del Reino del Norte por los asirios no solo representó una derrota bélica, fue un desastre cultural y religioso. Los israelitas restantes tuvieron que adaptarse, asimilando usos y creencias de los colonos asirios, lo que resultó en la formación de la identidad samaritana. Una fusión impuesta. Esta integración de culturas y religiones en Samaria culminó en una nueva identidad étnica y espiritual. Sin embargo, esta adaptación fue recibida con recelo y menosprecio por los judíos, para quienes la integridad de la fe era esencial. La combinación de ascendencias y creencias situó a los samaritanos en un estado de limbo identitario y espiritual. Supervivencia y afirmación. A pesar de los desafíos, los samaritanos no solo perduraron, sino que consolidaron su identidad, estableciendo una comunidad que persistiría a lo largo de los siglos. Su tenacidad es reflejo de la complejidad de la historia humana, donde la adaptación y la supervivencia coexisten con el conflicto y la división. El declive de Judá. La invasión de Judá por los babilonios y la destrucción del Templo de Jerusalén marcaron una época crítica para la comunidad judía. Este evento superó lo político y religioso, afectando profundamente su identidad y espiritualidad. La reacción samaritana. Frente al exilio de los judíos y la destrucción de su epicentro espiritual, los samaritanos vieron una oportunidad para reforzar su presencia en la región. La fundación de su propio lugar sagrado en el monte Gerizim se manifestó como una proclamación de fe y una fuente de conflicto adicional con los judíos, quienes veían este acto como una usurpación del verdadero culto. Un cisma reafirmado. La reconstrucción del templo en Jerusalén marcó el inicio de una nueva etapa de hostilidad entre judíos y samaritanos. Las disputas sobre la autenticidad y legitimidad de los lugares sagrados, junto con las diferencias en la interpretación de las Escrituras, profundizaron un abismo ya existente, sentando las bases para conflictos futuros. Este es el relato sobre los orígenes y la evolución de los samaritanos, un grupo cuya existencia ha sido definida por enfrentamientos, perseverancia y la búsqueda de una identidad propia. Proseguiremos esta narración para descubrir cómo estos conflictos ancestrales influyeron en la época de Jesús y cómo sus enseñanzas propusieron una nueva visión sobre el antagonismo y la reconciliación. Profundizando en la relación entre samaritanos y judíos, examinemos cómo esta dinámica evolucionó con la llegada de Jesús. Los relatos y lecciones de esta era no solo cuestionan las nociones preexistentes, sino que también promueven un entendimiento más amplio de la compasión, el amor y el culto genuino. Reedificación tras el exilio. Al regresar del cautiverio en Babilonia, los judíos enfrentaron el enorme reto de reconstruir su templo y sus fortificaciones en Jerusalén. Esta fase, encabezada por líderes como Esdras y Nehemías, simbolizó un renacimiento de la identidad y la fe judía. No obstante, no estaban solos. La influencia de los samaritanos, con sus propias metas y creencias, estableció el escenario para futuras contiendas. Choque de aspiraciones. Los samaritanos, deseosos de participar en la reconstrucción y de unificar los ritos religiosos, propusieron su ayuda. Sin embargo, esta oferta fue declinada por el firme deseo judío de mantener la integridad de su culto y comunidad. Esta negativa no solo intensificó la brecha existente, sino que también profundizó el conflicto, transformando la colaboración potencial en una rivalidad persistente. El muro de la discordia. La reconstrucción de las murallas de Jerusalén se convirtió en un símbolo potente de segregación. Representaban no solo una barrera física contra invasiones y amenazas externas, sino también un límite ideológico y espiritual entre judíos y samaritanos.
Este acto de afirmación judía se tradujo en una resistencia samaritana cada vez más firme, solidificando la división entre ambas comunidades. La geografía del conflicto. Samaria, con su rica historia y significado cultural, se situaba tanto literal como metafóricamente en el centro de la tensión entre Galilea y Judea. Este territorio, corazón del antiguo reino del norte, encarnaba la continuidad de una identidad distinta, siempre en fricción con las áreas vecinas. El monte Gerizim frente a Jerusalén. El debate sobre el sitio adecuado para la adoración intensificó la hostilidad entre judíos y samaritanos. Mientras que Jerusalén acogía el templo, epicentro de la vida religiosa judía, el monte Gerizim servía de centro para los samaritanos, quienes creían que Abraham había intentado sacrificar a Isaac allí. Esta discrepancia no era solo teológica, sino que manifestaba profundas divisiones en la interpretación de la historia y la fe compartidas. Una región de encuentro y desafío. A pesar de la enemistad, Samaria fue también escenario de interacciones significativas. Con sus caminos que unían el norte y el sur, el área era un constante recordatorio de la cercanía física y la distancia espiritual entre judíos y samaritanos. En esta zona de antigua discordia germinarían las semillas de enseñanzas que desafiarían siglos de prejuicios. El abismo entre judíos y samaritanos era profundo, arraigado no solo en divergencias étnicas, sino también en convicciones religiosas cruciales. La identidad samaritana estaba fuertemente vinculada a su interpretación particular de las escrituras hebreas. Al aceptar solo el Pentateuco como texto sagrado, los samaritanos formaron un canon propio, excluyendo otros escritos reverenciados por los judíos. Este gesto no era meramente una elección teológica, representaba una afirmación poderosa de su legitimidad y tradición ancestral, proclamándose como los verdaderos herederos de la herencia de Israel. En el núcleo de sus rituales religiosos se situaba el santuario construido en el monte Gerizim. Este lugar no era meramente un espacio para orar, representaba la expresión de la fe samaritana en ser elegidos divinamente como el verdadero núcleo de devoción. Tal creencia se contraponía directamente al valor que los judíos asignaban al templo de Jerusalén, originando un punto de conflicto persistente. El santuario en el monte Gerizim no solo afirmaba su credo religioso, sino que también subrayaba la marcada división en las interpretaciones sobre qué constituía el culto verdadero a Dios. La percepción de los samaritanos de ser los legítimos custodios de la fe de los patriarcas añadía un nivel adicional de complejidad a su relación con los judíos, quienes los veían como apóstatas de ascendencia impura. Este conflicto por la autenticidad intensificaba no solo las tensiones religiosas, sino que también revelaba las intrincadas dinámicas de aceptación y rechazo dentro de las tradiciones espirituales. Los samaritanos, aferrados a su versión del monoteísmo, reivindicaban una continuidad ininterrumpida desde los tiempos de Moisés, en contraposición a lo que consideraban desviaciones en las prácticas judías. El debate sobre quién mantenía la verdadera herencia de Israel iba más allá de un simple desacuerdo doctrinal. Reflejaba un ferviente combate por la identidad y la legitimidad en el ámbito religioso, definiéndose por la exclusividad del Pentateuco y la veneración del monte Gerizim. Los samaritanos no solo desafiaban la ortodoxia judía, sino que también buscaban reafirmar su propia identidad en el contexto religioso de la época. La elección del monte Gerizim como su lugar sagrado no era arbitraria. Se basaba en su lectura de las Escrituras y en una firme creencia de estar siguiendo la dirección verdadera de Dios.
Esta decisión subrayaba la importancia que los samaritanos daban a la geografía sagrada, análoga a los judíos con Jerusalén, pero desde una óptica que reforzaba su autonomía y singularidad espiritual. El tenso vínculo entre estos grupos se inscribía en un marco más amplio de búsqueda de autenticidad y pureza religiosa. La erección del templo samaritano y la adherencia exclusiva al Pentateuco no eran meramente expresiones de devoción, sino gestos de afirmación identitaria frente a una comunidad judía predominante en el entorno religioso y cultural de la región. Este choque de identidades no solo generaba repercusiones religiosas, también traía consecuencias sociales y políticas. La exclusión recíproca entre judíos y samaritanos no solo solidificaba las fronteras doctrinales, sino que también justificaba prácticas de discriminación y segregación, impactando las interacciones diarias y la cohesión social dentro de estas comunidades. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Así, la rivalidad entre el monte Gerizim y el templo de Jerusalén no solo representaba una contienda sobre el lugar adecuado de culto, sino también un conflicto más profundo por el reconocimiento y la validez de dos tradiciones religiosas distintas, cada una defendiendo su propia versión de fidelidad a la herencia de Israel. En este entramado de creencias, prácticas y reivindicaciones territoriales, la historia de judíos y samaritanos ofrece un estudio fascinante sobre cómo las diferencias en la interpretación de textos sagrados y la selección de espacios de culto pueden moldear identidades religiosas y comunidades enteras. La persistencia de estos conflictos a lo largo del tiempo revela la profundidad de las convicciones implicadas y la complejidad de navegar la diversidad dentro de la rica tela del monoteísmo. Finalmente, la historia de la relación entre judíos y samaritanos sirve como un recordatorio de que las disputas religiosas están profundamente entrelazadas con cuestiones de identidad, poder y territorio. La manera en que estas comunidades han manejado su legado de discordia y sus esfuerzos por encontrar un terreno común o la falta de ellos ofrece lecciones valiosas sobre la naturaleza humana, la fe y la posibilidad de reconciliación o coexistencia pacífica. La animosidad entre judíos y samaritanos, profundamente enraizada en su historia común, se alimentaba de diferencias que superaban las meras disputas territoriales o las rivalidades habituales. La hostilidad provenía de profundas discrepancias en la interpretación de la religión y de conflictos políticos acumulados a lo largo de los siglos. Los judíos veían a los samaritanos no solo como externos, sino como exponentes de una alteración perniciosa de la fe verdadera, identificando su mezcla de creencias como una blasfemia que incorporaba elementos paganos en los mandamientos de Moisés. Este rechazo a los samaritanos no solo reflejaba conflictos externos, sino que también exponía divisiones internas significativas dentro de la comunidad judía. Despreciar a los samaritanos
funcionaba como un mecanismo para reafirmar la ortodoxia judía y preservar la cohesión social ante lo que consideraban amenazas a su identidad religiosa y cultural. En este contexto, los samaritanos servían como un otro útil, contra el cual los judíos podían definirse y fortalecer su unidad. A lo largo de la historia bíblica y en varios documentos históricos, son comunes los relatos de disputas y hostilidades entre estas dos facciones. Desde enfrentamientos abiertos hasta actos de sabotaje y campañas de difamación, cada incidente añadía una capa adicional de resentimiento y desconfianza mutua. Este legado de confrontación no solo perpetuaba la enemistad, sino que también erigía obstáculos, tanto simbólicos como físicos, entre judíos y samaritanos, complicando sobremanera cualquier esfuerzo por entenderse o reconciliarse. Este escenario de tensión y menosprecio se complicaba aún más por las narrativas de exclusión y superioridad que cada grupo construía sobre su propia identidad. Los samaritanos, por su parte, levantaban acusaciones contra los judíos, señalándolos por distorsionar las enseñanzas originales y por excluirlas de manera injusta de la comunidad de fieles. Este intercambio de acusaciones solo servía para ensanchar el abismo, perpetuando un ciclo de recelo que parecía insuperable. La hostilidad histórica entre estos grupos era tal que incluso las interacciones diarias estaban impregnadas de prejuicios y desconfianza. Un mero encuentro entre un judío y un samaritano podía ser visto como una traición a la comunidad propia, reflejando el grado de división y animadversión existente. Esta dinámica social convertía cualquier gesto de cortesía o cooperación en un reto que cruzaba barreras no solo físicas, sino también emocionales y espirituales. En este entorno, las iniciativas para fomentar la paz o el entendimiento mutuo enfrentaban barreras casi infranqueables. Los intentos de diálogo o reconciliación se veían minados por siglos de enfrentamientos, y cada avance hacia el entendimiento mutuo requería superar una profunda desconfianza arraigada. La posibilidad de acercamiento era recibida con escepticismo, si no con franca hostilidad, por ambas partes. La continuación de esta enemistad también tenía un costo humano real, impactando la vida diaria de personas y familias atrapadas en estas divisiones. Los relatos personales de adversidad y pérdida subrayaban la necesidad de explorar vías hacia la reconciliación, aunque el camino estuviera lleno de desafíos. A pesar de este entorno desfavorable, la historia de la humanidad ofrece múltiples ejemplos de superación de divisiones aparentemente insuperables. Los esfuerzos por conectar comunidades enfrentadas, aunque arduos, no eran imposibles. La clave estaba en la habilidad de mirar más allá de las narrativas de odio y desconfianza, reconociendo la humanidad compartida y buscando puntos en común en valores universales como el respeto, la compasión y la equidad. La animosidad entre judíos y samaritanos, por lo tanto, actuaba como un recordatorio de los riesgos de la intolerancia y el sectarismo. Al mismo tiempo, proporcionaba lecciones valiosas sobre la importancia del diálogo, la empatía y la disposición para comprender al otro, elementos cruciales para la construcción de una sociedad más inclusiva y pacífica. Este contexto histórico también invitaba a reflexionar sobre el papel de la memoria y la narrativa en la perpetuación de conflictos. La manera en que las comunidades recuerdan y narran su pasado influye significativamente en su capacidad para sanar viejas heridas y edificar un futuro conjunto. La reconciliación, en este sentido, requería no solo un cambio en las actitudes actuales, sino también una revisión crítica de cómo se recordaba y se interpretaba el pasado. Finalmente, la hostilidad entre judíos y samaritanos destaca una verdad esencial sobre la naturaleza humana. El miedo y los prejuicios hacia el otro
pueden crear divisiones profundas, pero el entendimiento, la compasión y el amor tienen el poder de reconciliarnos. Resolver estos conflictos históricos depende no solo de la voluntad política o social, sino también de un cambio profundo en el corazón y la mente de cada individuo, recordándonos que la paz comienza a nivel personal. La parábola del buen samaritano, narrada por Jesús, representa una profunda inversión de las normas sociales y religiosas de su tiempo. Al usar a un samaritano, frecuentemente menospreciado por muchos de sus contemporáneos judíos, como ejemplo a seguir, Jesús no solo capturó la atención de su público, sino que también desafió sus nociones preconcebidas sobre devoción y moralidad. Este relato intencionadamente desafía a los oyentes a superar las barreras étnicas y religiosas, redefiniendo radicalmente quién es nuestro prójimo. Este relato, en su simplicidad, comunica un mensaje poderoso sobre la naturaleza humana y la obligación de cada persona hacia los otros, sin importar sus diferencias. La acción misericordiosa del samaritano, llevada a cabo sin buscar recompensa, lo destaca no solo como un cumplidor de la ley, sino como un verdadero exponente del amor y la compasión que Jesús promovía. Su gesto de misericordia hacia un extraño lesionado establece un estándar de comportamiento, elevando los ideales convencionales de asistencia y asociación más allá de las afinidades culturales o religiosas. Más que ofrecer una simple lección moral, la parábola actúa como un rechazo rotundo a la indiferencia, el sectarismo y la exclusión. A través de esta narrativa, Jesús no solo critica la falta de compasión, sino que también exhorta a sus seguidores a adoptar una perspectiva más inclusiva sobre la comunidad y el amor fraterno. Sus enseñanzas promueven trascender las barreras que nosotros mismos imponemos sobre quién merece amor y misericordia. A través de sus enseñanzas, Jesús propone una visión de redención y amor divino que supera las discriminaciones humanas. Presenta un modelo en el que la fe trasciende las barreras étnicas y culturales, promoviendo una interpretación más inclusiva y universalista de las relaciones humanas. Este relato sugiere que la verdadera fe se manifiesta a través de actos de bondad y compasión hacia todos, sin distinción. El nombramiento de un samaritano como el héroe de esta historia fue, en aquel contexto, revolucionario. Con ello, Jesús no solo desafió las expectativas de su audiencia, sino que también les ofreció una comprensión más profunda del reino de Dios, caracterizado por un amor incondicional y una misericordia sin límites. Este cuento se convierte en una llamada a la reflexión y a la transformación de actitudes, instando a todos a mirar más allá de los prejuicios y a actuar con verdadera compasión. La parábola del buen samaritano no es solo una condena a la indiferencia, es una poderosa afirmación de la dignidad intrínseca de cada persona y de nuestra interconexión esencial como seres humanos. Al enfocarse en la acción misericordiosa de un miembro de un grupo despreciado hacia otro de un grupo rival, Jesús resalta que el amor y la misericordia son las verdaderas medidas de la virtud, superando cualquier otra consideración. Esta enseñanza es también un recordatorio de que la verdadera práctica religiosa va más allá de los rituales y las observancias. Reside en cómo tratamos a los demás, especialmente a aquellos en necesidad. La conducta del samaritano ilustra que el servicio a los demás, especialmente a los más vulnerables y marginados, es la expresión más auténtica de la fe. La narrativa invita a los oyentes y lectores a una introspección profunda sobre sus propias vidas y relaciones con los demás. Nos desafía a preguntarnos cómo podemos vivir más plenamente el mandamiento de amar a nuestro prójimo, extendiendo nuestra compasión y misericordia más allá de los límites familiares o comunitarios.
Al redefinir el concepto de prójimo, Jesús no solo establece un mandato moral, sino que también ofrece una visión de una comunidad basada en el respeto mutuo, la comprensión y el cuidado. Esta visión es tanto un desafío como una esperanza, sugiriendo que a pesar de nuestras diferencias, podemos unirnos en nuestra humanidad compartida y en nuestro deseo de vivir de manera más amorosa y compasiva. La parábola del buen samaritano es mucho más que una simple historia moral. Es una llamada radical a la acción y a la transformación personal y colectiva. A través de esta enseñanza, Jesús no solo desmantela los prejuicios y las divisiones de su tiempo, sino que también nos invita, en nuestra época, a hacer lo mismo. Al abrazar el espíritu de esta parábola, podemos comenzar a construir un mundo más justo, amoroso y compasivo, donde el amor al prójimo sea la piedra angular de nuestras vidas y comunidades. El encuentro de Jesús con la mujer samaritana en el pozo de Jacob constituye una de las historias más conmovedoras y reveladoras del Nuevo Testamento. En esta interacción, Jesús no solo desafía las normas sociales y religiosas de su tiempo al hablar públicamente con una mujer, sino que también rompe moldes al escoger a una samaritana como su conversadora. Este acto es una demostración contundente de la apertura de Jesús, estableciendo un precedente en la forma en que se perciben las relaciones entre diferentes grupos sociales y religiosos. El diálogo sobre el agua viva es central en este encuentro, sirviendo como una metáfora poderosa del sustento espiritual que ofrece Jesús. Al contrastar el agua del pozo, que sacia solo momentáneamente, con el agua viva que Él proporciona, Jesús habla de un renacimiento espiritual y una fuente de vida eterna. Esta promesa de una vida transformada por el Espíritu Santo es una de las enseñanzas más profundas y perdurables del cristianismo, subrayando la accesibilidad universal a la salvación y el renacer espiritual. La respuesta de la mujer samaritana a las palabras de Jesús es iluminadora. Su asombro inicial se convierte en un cambio significativo, evidenciado por su decisión de divulgar su experiencia con su comunidad. Esta cadena de eventos no solo refleja el impacto personal del mensaje de Jesús, sino que también marca el inicio de un nuevo tipo de seguimiento, que trasciende las barreras étnicas y culturales y se centra en la fe y la autenticidad personal. Este episodio también es notable por cómo Jesús aborda temas delicados con compasión y profundo entendimiento. Al revelar su conocimiento sobre la vida personal de la mujer, Jesús muestra un grado de empatía y cuidado que va más allá de las convenciones habituales. Esta interacción demuestra que el ministerio de Jesús se basa en el reconocimiento y la aceptación de la persona, sin considerar su pasado o condición social. Las enseñanzas de Jesús sobre la adoración en espíritu y verdad emergen de este diálogo como un llamamiento a una práctica religiosa más auténtica y personal, libre de las limitaciones físicas y culturales. Este enfoque señala un cambio significativo en cómo se debe concebir la conexión con lo divino, enfatizando la importancia de una relación genuina con Dios más allá de la mera práctica de rituales. La disposición de la mujer samaritana para escuchar y aceptar las enseñanzas de Jesús resalta un aspecto crucial: la apertura al cambio y la transformación espiritual. Su transición de ser una marginada en su comunidad a convertirse en una herald de la palabra de Jesús ejemplifica el poder redentor y liberador de la fe. Este relato también plantea cuestiones importantes sobre el valor y el significado de la comunidad. Al regresar y compartir su experiencia, la mujer samaritana no solo se reintegra en su comunidad, sino que también la transforma, actuando como un puente entre Jesús y aquellos previamente considerados inalcanzables.
Esto demuestra cómo el Evangelio puede unir a las personas bajo una nueva concepción de la vida y la espiritualidad. La historia del pozo de Jacob es un recordatorio de que las barreras que comúnmente se levantan entre las personas, ya sean de género, etnia o religión, no tienen lugar en la visión del reino de Dios que Jesús vino a promulgar. Su ministerio fue uno de inclusión radical, donde todos son bienvenidos y donde la verdad y el espíritu guían la adoración y la vida comunitaria. El relato subraya la importancia del diálogo y la conversación como medios para alcanzar el entendimiento y la revelación espiritual. La interacción entre Jesús y la mujer samaritana ilustra cómo, mediante un diálogo honesto y abierto, se pueden superar prejuicios y alcanzar una comprensión más profunda de la verdad. La historia de este encuentro también es un testimonio del poder de un testimonio personal. La mujer samaritana, a través de su interacción directa con Jesús, se convierte en una portavoz eficaz del cambio espiritual, demostrando cómo la experiencia personal con lo divino puede transformar no solo al individuo, sino también a su comunidad. Su acción inmediata de compartir su experiencia resalta la importancia del testimonio de la fe y cómo éste puede motivar a otros a buscar su propio encuentro transformador con Jesús. Este relato enfatiza además la importancia del encuentro personal en el camino espiritual. La conversación entre Jesús y la mujer samaritana junto al pozo de Jacob se erige como un ejemplo emblemático de cómo el diálogo directo con lo divino puede esclarecer y orientar nuestra trayectoria espiritual. Esta interacción personal se distingue de las prácticas religiosas más frías y ceremoniales, presentando una vía más genuina y directa para establecer una conexión con Dios. La transformación de la mujer samaritana sirve igualmente como una poderosa ilustración del concepto de gracia divina. A través de su interacción con Jesús, experimenta un cambio profundo que refleja la naturaleza incondicional del amor y aceptación divinos. Este cambio no solo altera su percepción de sí misma, sino también la manera en que su comunidad la ve, evidenciando el poder regenerador de la gracia para revitalizar y renovar. Además, la historia en el pozo profundiza en la sed espiritual y nuestra búsqueda de satisfacción en la vida. Al ofrecer el agua viva, Jesús trata la tendencia humana de buscar algo que calme nuestra sed más profunda. Este diálogo nos insta a reflexionar sobre nuestras propias búsquedas y cómo a menudo buscamos en lugares equivocados aquella fuente que realmente puede saciar nuestras almas. La narrativa también resalta el poder de la vulnerabilidad. Al interactuar con Jesús, la mujer samaritana muestra una apertura que hace que su encuentro sea genuino y transformador. Este momento destaca la importancia de presentarnos ante Dios tal como somos, confiando en que en nuestra vulnerabilidad encontramos nuestra mayor fortaleza. El episodio en el pozo subraya, además, que el verdadero entendimiento espiritual supera el conocimiento teórico. La mujer samaritana, a través de su diálogo con Jesús, llega a una comprensión profunda que va más allá de las teorías teológicas o doctrinas. Es una comprensión vivencial de quién es Jesús y lo que Él representa. Este conocimiento experiencial es crucial en la narrativa, destacando que el camino hacia la verdad espiritual se alcanza a través de la experiencia y la relación personal con lo divino. En esencia, la historia de Jesús y la mujer samaritana en el pozo de Jacob está repleta de enseñanzas y simbolismo. A través de este encuentro, Jesús no solo supera las divisiones culturales y sociales, sino que también presenta una visión de la fe que es accesible, inclusiva y profundamente transformadora.
Esta historia nos alienta a todos a buscar nuestra propia agua viva, a vivir nuestras vidas en espíritu y verdad, y a compartir el camino de nuestra transformación con otros, inspirando a una comunidad más amplia a través de nuestro testimonio personal. En este segmento de nuestra reflexión, consideramos cómo las enseñanzas de Jesús sobre los samaritanos no solo desafiaron las convenciones de su tiempo, sino que también trazaron un camino hacia la inclusión, el entendimiento y el amor que supera todas las barreras. Observemos cómo esta historia de enemistad se convirtió en una de esperanza y enseñanza universal. En su conversación con la mujer samaritana junto al pozo, Jesús reveló una visión revolucionaria sobre lo que significa adorar a Dios. Hablando de adorar en espíritu y en verdad, Jesús demostró que la verdadera adoración trasciende los confines físicos y los rituales, promoviendo un vínculo directo y profundo con lo divino. Este intercambio no solo fue un punto de inflexión en la vida de la mujer samaritana, sino que también marcó un cambio radical en la comprensión de la adoración y el acceso a Dios, fomentando una conexión personal y verdadera más allá de las normas religiosas establecidas. Este enfoque innovador de la adoración introducido por Jesús cuestionó directamente las reglas religiosas y las divisiones culturales que durante mucho tiempo habían definido las interacciones entre judíos y samaritanos. Al enfatizar que el culto verdadero a Dios no depende de ubicaciones sagradas ni se limita a rituales específicos, Jesús resaltó la universalidad del acceso a lo divino. Este mensaje resonó como un llamado poderoso a superar los conflictos sectarios sobre el lugar apropiado para adorar, apuntando hacia una comprensión más amplia de la fe, basada en una relación auténtica con Dios, más allá de barreras físicas y rituales. La inclusión radical que Jesús fomentó mediante su enseñanza allanó el camino hacia una comunidad de fe más inclusiva y hospitalaria. Centrándose en los principios de espíritu y verdad, eliminó las barreras que tradicionalmente habían marginado a las personas por su origen cultural o sus prácticas religiosas. Este mensaje de esperanza y aceptación global resultó particularmente significativo para los samaritanos, un grupo que históricamente había sido marginado y vilipendiado por sus diferencias religiosas y culturales. La enseñanza de Jesús sobre adorar en espíritu y verdad no solo redefinió las prácticas espirituales contemporáneas, sino que también proporcionó una visión liberadora sobre la experiencia religiosa. Al hacerlo, invitó a todos a cultivar una conexión real con Dios, libre de las restricciones impuestas por las tradiciones y mandatos humanos. Este enfoque democratizó el acceso a lo sagrado, declarando que el verdadero templo es el corazón humano, donde se puede vivir la presencia divina. Este giro en la comprensión de la adoración impulsó una transformación en cómo se percibe la comunidad de fieles. Al resaltar la importancia de la sinceridad y la autenticidad en la relación con Dios, Jesús subrayó que la verdadera fe supera las diferencias étnicas y culturales, uniendo a las personas bajo un espíritu común de devoción y búsqueda de la verdad. La enseñanza de Jesús también redefinió la naturaleza de la santidad, sugiriendo que no se encuentra en rituales o sitios consagrados, sino en la profundidad de una vida vivida en armonía con la voluntad divina. Este enfoque interiorizado de la espiritualidad invita a una reflexión continua sobre nuestras intenciones y acciones, guiándonos hacia una práctica de fe más consciente y comprometida. Al enfatizar la adoración en espíritu y verdad, Jesús no solo estaba ofreciendo una nueva forma de entender la religión, estaba también proponiendo un modelo de comunidad basado en valores espirituales compartidos, en lugar de en identidades segregadas.
Este mensaje tiene profundas implicaciones para cómo vivimos nuestra fe en el mundo contemporáneo, desafiándonos a construir puentes de comprensión y empatía a través de las diferencias que nos separan. El diálogo con la mujer samaritana destaca cómo Jesús puso en práctica su enseñanza sobre la adoración. Al interactuar abiertamente con ella, superó las barreras sociales y religiosas, mostrando que el amor y la verdad de Dios son accesibles para todos, sin distinción. Esta interacción resalta el compromiso de Jesús con la inclusión y la equidad, principios que continúan siendo esenciales para la práctica de la fe cristiana actualmente. Este enfoque inclusivo y centrado en el corazón es un llamado a revisar nuestras propias prácticas espirituales. Nos desafía a evaluar si nuestras maneras de adorar reflejan realmente un compromiso con los valores del reino de Dios: amor, justicia y paz para todos. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Además, al definir la adoración en términos de espíritu y verdad, Jesús subraya la importancia de la autenticidad en nuestras relaciones con Dios y con los demás. Este impulso hacia la sinceridad nos motiva a abandonar las apariencias y a buscar una conexión más verdadera y profunda con lo divino, una que realmente influya en nuestra manera de vivir y relacionarnos. La enseñanza de Jesús sobre la adoración en espíritu y verdad es un recordatorio poderoso de que nuestra vida espiritual no debe confinarse a los momentos de oración formal, sino que debe permear todos los aspectos de nuestra existencia. Nos insta a incorporar la presencia de Dios en nuestro día a día, manifestando los principios del Evangelio en cada interacción y decisión que tomamos. Su mensaje crea un espacio donde todos, independientemente de nuestro pasado o historial personal, podemos hallar un lugar dentro de la familia de Dios. Nos asegura que nuestro valor ante Dios no se mide por el cumplimiento de normas externas, sino por la autenticidad de nuestro corazón y nuestro empeño en buscar y vivir según la verdad. Esta es la base para una comunidad de fe verdaderamente inclusiva y amorosa, unida no por uniformidad, sino por el compromiso compartido de seguir los pasos de Jesús en espíritu y verdad. La universalidad del mensaje de Jesús es un pilar fundamental de su doctrina. No vino exclusivamente para un grupo selecto definido por la etnicidad o la observancia de rituales religiosos. Su misión abarcó a toda la humanidad, sin excepciones. Al entablar relaciones significativas con los samaritanos y otros, Jesús mostró que el reino de Dios está abierto para todos, sin considerar su origen, trayectoria personal o convicciones. Este principio de inclusividad refleja el deseo divino de acoger a cada persona en el amplio espectro de su amor y salvación. La compasión de Jesús hacia los socialmente marginados reveló uno de los aspectos más revolucionarios de su ministerio: los desfavorecidos, los enfermos, los pecadores y especialmente los samaritanos,
quienes eran despreciados por muchos de sus coetáneos, encontraron en Jesús un defensor y un amigo. Esta preferencia por los marginados no solo evidenció el amor profundo de Dios, sino que también desafió las estructuras sociales y religiosas de su tiempo, impulsando una revisión de nuestras percepciones sobre la dignidad, el amor y la misericordia. El trato de Jesús con los samaritanos y otros grupos excluidos marcó un hito en la historia religiosa. Rompiendo las barreras del prejuicio y la exclusión, su ministerio se convirtió en una prueba viviente de inclusión y amor incondicional. Este acto no solo fue revolucionario para su tiempo, sino que también sirvió de modelo para sus seguidores, alentándolos a superar las divisiones sociales y culturales para extender la mano a todos, sin considerar su pasado o estatus. La enseñanza de Jesús sobre la inclusión y el amor trascendió las palabras. Se manifestó en acciones tangibles que evidenciaron su voluntad de desafiar las convenciones y acoger en su círculo íntimo a aquellos frecuentemente marginados. Este enfoque innovador no solo desafió las normas sociales de su tiempo, sino que también estableció un nuevo modelo para la convivencia, basado en el respeto, el amor y la aceptación de la diversidad. Esta actitud inclusiva y transformadora cuestionó las normativas sociales y ofreció un nuevo paradigma para la interacción humana, fundamentado en el respeto, el amor y la aceptación de la diversidad. Jesús nos mostró que las barreras que nos dividen, ya sean étnicas, sociales o religiosas, pueden y deben ser superadas en la búsqueda de una comunidad más unida y compasiva. La postura de Jesús hacia los marginados y su afirmación de que el reino de Dios es para todos juegan un papel crucial en su legado. Nos insta constantemente a mirar más allá de nuestras diferencias y a enfocarnos en lo que nos une, nuestra humanidad común y nuestra capacidad para amar y ser amados. Esta lección es tan pertinente hoy como lo fue en su tiempo, ofreciendo una orientación esencial para navegar las complejidades de nuestro mundo actual. La práctica de Jesús de comer con pecadores y hablar con personas de mala reputación fue revolucionaria. No solo cuestionó las normas de pureza ritual, sino que redefinió la esencia de lo que significa ser puro y santo. A través de estos actos mostró que la verdadera pureza no viene de la segregación, sino de la compasión y la disposición a compartir la vida con los otros, independientemente de su pasado o su estatus social. Esta disposición a incluir y amar, sin prejuicios, también se refleja en sus enseñanzas, a través de parábolas como la del buen samaritano. En ella, Jesús destacó que el amor al prójimo trasciende las fronteras nacionales y religiosas, instándonos a actuar con misericordia y compasión hacia todos, no solo hacia aquellos dentro de nuestro grupo o comunidad. Además, Jesús desafió la visión tradicional del poder y la autoridad. En lugar de buscar el dominio o el control, Él promovió un liderazgo basado en el servicio y la humildad, ejemplificado en actos como lavar los pies de sus discípulos. Este acto, profundo y simbólico, no solo invirtió los roles tradicionales de líder y servidor, sino que también estableció un ejemplo de cómo deberíamos interactuar unos con otros. En sus interacciones, Jesús también abordó temas de justicia económica y social. Sus críticas a la riqueza y su exhortación a sus seguidores a vender lo que tenían y darlo a los pobres subrayan su compromiso con una sociedad donde las necesidades de todos son atendidas, no solo las de los privilegiados. Por otro lado, la acogida de Jesús a los niños, a quienes la sociedad de su tiempo a menudo ignoraba o desvalorizaba, subraya aún más su enfoque radicalmente inclusivo. Al poner a los niños como ejemplo del tipo de fe y receptividad requerida para entrar en el reino de los cielos,
revalorizó su importancia y ofreció un modelo de vulnerabilidad y apertura. Finalmente, la manera en que Jesús trató a las mujeres, elevando su estatus dentro de una sociedad que las marginalizaba frecuentemente, fue otro aspecto transformador de su ministerio. Al enseñar, curar y dialogar abiertamente con las mujeres, desafiando las convenciones sociales y religiosas, Jesús no solo las empoderó, sino que también afirmó su igual valor dentro de la comunidad de creyentes. Cada uno de estos aspectos de su ministerio no solo ilustra su enseñanza sobre la inclusión y el amor, sino que también proporciona un modelo a seguir para todos los que buscan construir una comunidad más justa y amorosa en el presente. Al considerar el ejemplo de Jesús, se nos invita a reflexionar sobre nuestras propias actitudes hacia aquellos que la sociedad podría considerar otros. Su ministerio nos desafía a extender nuestra compasión y amor más allá de los límites que hemos establecido, reconociendo el valor intrínseco de cada persona como hijo o hija de Dios. La inclusión de los samaritanos y otros grupos marginados por parte de Jesús no fue un acto aislado, sino una manifestación de la esencia misma del Evangelio. Este mensaje de amor universal y aceptación incondicional tiene el poder de transformar corazones y sociedades, construyendo puentes donde antes había muros de separación. La práctica del amor y la inclusión que Jesús demostró es, por tanto, no solo una invitación, sino un mandato para sus seguidores. Estamos llamados a vivir siguiendo este ejemplo, buscando activamente superar nuestras propias barreras y prejuicios y extendiendo la mano a todos, sin excepción. Esta visión de un mundo donde reinan el amor y la inclusión es un desafío constante, pero también una fuente de esperanza. Nos muestra un camino hacia una comunidad más justa y amorosa, donde cada persona es valorada y acogida, independientemente de su origen o sus circunstancias. La obra de Jesús para difundir su mensaje a todos, especialmente a los excluidos, refleja un profundo deseo divino de restauración y unidad. Nos recuerda que en el reino de Dios no hay extranjeros ni forasteros, sino una familia global unida por lazos de amor y fraternidad. A través de su predicación y acciones, Jesús no solo nos mostró el camino para vivir, también nos instruyó en el arte de amar. Siguiendo su ejemplo, podemos contribuir a hacer realidad su visión de un mundo donde el amor sobrepasa todas las fronteras, uniendo a la humanidad en una celebración de nuestra diversidad y dignidad compartidas. La difusión del Evangelio en Samaria fue un punto de inflexión en la expansión del cristianismo. No solo traspasó límites geográficos, también amplió su alcance, llevando mensajes de sanación y esperanza a una región tradicionalmente marginada por tensiones religiosas y culturales. La acogida del cristianismo por parte de los samaritanos destaca el impacto transformador del amor divino, mostrando su capacidad para reconciliar comunidades que habían estado en conflicto durante siglos. La incorporación de los samaritanos al cristianismo simboliza una transformación significativa, afectando no solo a individuos, sino a toda una comunidad. La conversión de los samaritanos al cristianismo evidencia cómo el mensaje de Jesús trascendió barreras que parecían insuperables, uniendo a las personas no por lazos de sangre o herencia cultural, sino por una fe compartida. Este temprano ejemplo de inclusión destaca la universalidad del mensaje de Jesús, promoviendo una comunidad de creyentes caracterizada por su diversidad y unidad. La integración activa de los samaritanos en la iglesia primitiva no solo es un relato de reconciliación, sino también una historia de enriquecimiento mutuo. Al unirse a la comunidad cristiana, los samaritanos no solo ganaron un nuevo sentido de pertenencia, sino que también enriquecieron la comunidad con su diversidad cultural y espiritual.
Esta amalgama de tradiciones y perspectivas reforzó a la Iglesia, demostrando cómo la fe en Cristo puede superar divisiones históricas y promover una colaboración fructífera en la misión compartida de difundir el Evangelio. La experiencia de los samaritanos que abrazaron el cristianismo es un testimonio poderoso de que el amor de Dios es ilimitado. Su aceptación y adhesión a la fe cristiana subrayan la idea de que el Evangelio está destinado universalmente, sin excepciones. Este enfoque subraya el núcleo del mensaje cristiano, una invitación a la inclusión, al amor incondicional y a la superación de las barreras que nos separan. El impacto del Evangelio en Samaria también enfatiza la relevancia de la sanación y la reconciliación. Los milagros de sanación y los actos de bondad realizados en nombre de Jesús no solo transformaron individuos físicamente, también sanaron heridas sociales y espirituales, reafirmando la idea de que el poder del amor divino puede restaurar y unir incluso a las comunidades más divididas. Esta expansión del cristianismo hacia Samaria demuestra el dinamismo y la adaptabilidad del mensaje de Jesús. Al trascender las divisiones étnicas y culturales, el Evangelio se presenta como una fuerza transformadora capaz de generar cambios significativos en la sociedad. La acogida del cristianismo por los samaritanos es un testimonio de cómo la fe puede construir puentes donde antes solo había muros de separación. La historia de los samaritanos abrazando el cristianismo es, en esencia, una historia de esperanza. Muestra cómo la fe puede unir a las personas de maneras inesperadas, creando comunidades basadas en el amor, la aceptación y el respeto mutuo. Esta narrativa invita a todos los creyentes a reflexionar sobre el poder de la fe para transformar no solo vidas individuales, sino también sociedades enteras. La inclusión de los samaritanos en la iglesia primitiva ofrece una lección valiosa sobre la riqueza que la diversidad aporta a la comunidad de fe. Al superar prejuicios de larga data y abrir sus corazones a los samaritanos, los primeros cristianos no solo obedecieron el mandato de Jesús de amar al prójimo, sino que también experimentaron el crecimiento y la profundización de su propia fe. Este proceso de inclusión y reconciliación tiene implicaciones profundas para la iglesia contemporánea. Nos recuerda que la iglesia está llamada a ser un lugar de acogida para todos, un refugio donde las diferencias se celebran y donde la unidad se construye sobre la base del amor compartido por Cristo. La conversión de los samaritanos al cristianismo es un recordatorio impactante de que el Evangelio sigue siendo una fuerza dinámica y efectiva en el mundo. Su capacidad para reformar vidas y comunidades aún resuena, proporcionando luz y esperanza en contextos de sombras y división. La acogida del Evangelio por parte de los samaritanos y su inclusión en la iglesia temprana destacan el propósito esencial del cristianismo: forjar una comunidad global basada en el amor y la compasión. Esta misión sigue siendo tan esencial en la actualidad como lo fue en tiempos de los samaritanos, instándonos a vivir conforme a los principios de inclusividad, amor y unidad que Jesús promovió. El precepto del amor que Jesús impartió, evidenciado en las narrativas de los samaritanos y sus interacciones con él, trasciende ser una mera directriz. Es un llamado a cambiar nuestro enfoque y nuestra interacción con otros. Este imperativo de amor y unidad nos invita a reflexionar sobre nuestras prácticas actuales dentro de las comunidades de fe. ¿Somos verdaderamente inclusivos en nuestra acogida?
¿Reflejan nuestras congregaciones la diversidad del cuerpo de Cristo en su totalidad? La Iglesia moderna debe esforzarse por ser un espejo de esta visión, buscando activamente incluir a aquellos en los márgenes de la sociedad, tal como Jesús lo hizo. Este llamado a la inclusión es también un desafío a combatir las injusticias que dividen. La Iglesia debe ser un agente de cambio, no solo acogiendo a los marginados, sino también abogando por sus derechos y bienestar. Esto significa luchar contra las estructuras de poder que perpetúan la desigualdad y el rechazo, asegurando que todos tengan un lugar y una voz dentro de nuestra comunidad. La historia de los samaritanos también nos enseña sobre el poder del testimonio personal. Cuando los individuos transformados por el amor de Cristo comparten sus historias, eso puede catalizar cambios profundos en otros. Así, cada miembro de la Iglesia es llamado a ser un testimonio viviente del poder redentor y unificador del Evangelio. Es fundamental que reexaminemos cómo nuestras liturgias y actividades eclesiales reflejan estos valores de inclusión y amor. La forma en que adoramos, nos reunimos y realizamos nuestras actividades puede ser un poderoso mensaje de bienvenida o un signo inadvertido de exclusión. La Iglesia debe ser un lugar donde todos se sientan llamados y capacitados para adorar y servir, libres de las barreras del prejuicio y la discriminación. Este enfoque inclusivo debe extenderse más allá de las paredes de la Iglesia y entrar en el tejido mismo de nuestras comunidades. Debemos llevar el amor de Cristo a todos los rincones del mundo, no solo como predicadores de su palabra, sino como practicantes activos de su compasión y su gracia. Esto significa salir al encuentro de quienes están fuera de nuestra zona de confort, abrazando a todos como hermanos y hermanas en Cristo. Este renovado compromiso con la inclusión y la reconciliación es esencial no solo para la salud espiritual de la Iglesia, sino también para su misión en el mundo. Al emular el ejemplo de Jesús y los primeros cristianos, podemos esperar ver una transformación tanto en nuestras comunidades religiosas como en la sociedad en general. En última instancia, este es el legado del amor y la compasión que Jesús nos dejó, un legado que debe ser vivido y extendido día a día. Este renovado mandato nos exhorta a amar a nuestro prójimo con un amor altruista y sin condiciones, un amor que trasciende las barreras de raza, clase o creencia religiosa. Esta doctrina, ejemplificada claramente en la parábola del buen samaritano y demostrada en el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, no solo redefine quién es nuestro prójimo, sino que también amplía la dimensión de nuestra compasión y misericordia. Jesús, con sus palabras y actos, se erigió como un auténtico constructor de puentes entre comunidades que habían estado separadas por siglos de prejuicios y hostilidades. La tensa relación histórica entre judíos y samaritanos establece el contexto para estas enseñanzas revolucionarias. Al relacionarse abiertamente con los samaritanos, Jesús no solo desafió las convenciones sociales y religiosas de su tiempo, sino que también nos guió hacia un camino de reconciliación y unidad basado en el amor y el respeto mutuo. Este llamado a la acción, que nos invita a superar nuestras propias barreras y prejuicios, es un recordatorio constante de nuestro potencial para promover la esperanza y la unidad. La interacción de Jesús con los samaritanos nos muestra que es posible construir comunidades inclusivas, donde el amor y la comprensión sean los pilares sobre los que se asiente la convivencia. Esta visión de un futuro donde predomine la compasión sobre la división es un faro de esperanza para la humanidad. La relevancia de este mensaje en nuestro mundo actual es innegable. En una era marcada por la polarización y el conflicto, la historia de los samaritanos y las enseñanzas de Jesús nos ofrecen una perspectiva refrescante sobre cómo abordar las diferencias.
Nos desafía a mirar más allá de las superficies, a reconocer la dignidad inherente en cada persona y a actuar con amor y misericordia hacia todos, sin excepción. La implementación de este amor incondicional tiene el poder de transformar no solo las relaciones personales, sino también las estructuras sociales en general. Al integrar este enfoque en nuestras vidas, contribuimos a la creación de ambientes más justos y equitativos, donde cada persona es valorada y respetada. La enseñanza de Jesús nos motiva a convertirnos en agentes de cambio, fomentando la inclusión y la hermandad en cada una de nuestras interacciones. El efecto de adherir a este mandamiento trasciende los beneficios directos para nuestras comunidades. Tiene la capacidad de motivar a futuras generaciones. Al actuar conforme a estos principios de amor y compasión, dejamos un legado perdurable que supera nuestra propia existencia. Este enfoque de vida nos impulsa a ser ejemplos a seguir, marcando el camino para aquellos que buscan orientación en cómo llevar una vida más amorosa y empática. La narrativa de los samaritanos y su interacción con Jesús nos enseña también sobre la importancia del perdón y la reconciliación. Al acercarse a quienes históricamente se consideraron enemigos, Jesús demostró que el amor tiene la capacidad de sanar viejas heridas y superar conflictos profundos. Este aprendizaje es crucial para el desarrollo de comunidades más pacíficas y armónicas. Este relato nos incita además a evaluar nuestras propias actitudes y comportamientos. Nos plantea interrogantes cruciales. ¿Quiénes son los samaritanos en nuestras vidas? ¿A quiénes hemos excluido o ignorado debido a prejuicios o diferencias? Al reflexionar sobre estas preguntas, se nos anima a expandir nuestro círculo de compasión y a actuar de acuerdo con el amor inclusivo que Jesús promovió. Adicionalmente, el mandato de amor que Jesús nos dejó es un desafío constante para vivir auténticamente y comprometidos con los valores del reino de Dios. Nos llama a ser luz en la oscuridad, a ser la sal que da sabor y preserva lo valioso. Por lo tanto, la historia de los samaritanos no es solo una lección del pasado, sino un faro que guía nuestro presente y nuestro futuro. Así, el mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos nos muestra un camino hacia una transformación tanto individual como colectiva. Es una invitación a vivir con propósito, esforzándonos por el bienestar de los demás, y nos recuerda que en la diversidad humana encontramos nuestra mayor fortaleza. En este camino, descubrimos que al tender puentes de amor y comprensión, estamos construyendo el reino de esperanza y unidad que Jesús visualizó para todos nosotros.